Luis mostró un poco, u- Luis mostró un poco cómo se ve el costo de cada proceso, con lo cual uno puede ir ajustando ese costo en cuanto a token. Eh, Nosotros para esta plataforma tenemos como un modelo de licenciamiento que es como para costear los costos de infraestructura, digamos, de la plataforma, y después tiene, eh, ¿cómo se llama? Los costos de implementación. Entonces hay procesos muy simples que implementarlos no tiene costo, y hay empresas que tienen procesos complejos donde sí va a tener un costo de implementación de un proceso específico para la plataforma. Sí, lo Eh, importante es que nosotros no tenemos licencia, no hay licencias por usuario, sino que es una plataforma donde se ejecutan los procesos, se puede consultar el chatbot, eso va consumiendo determinado nivel de tokens, que en líneas generales son, son procesos que consumen, digo, como están muy optimizados, son centavos de dólar, entonces termina siendo muchísimo menos, el 50% según nuestros cálculos, de lo que sería tener licencia por usuario en cualquier otro tipo de herramientas, porque como ya no se usa para otra cosa y solamente se empieza a usar para los procesos puntuales, no es que se le pregunta todo al chatbot, sino que a veces también, digo yo, estar pidiéndole a un chatbot de inteligencia artificial que me escriba un mail y a veces es un desperdicio, ¿no? Entonces, y también se pierde cierta cuestión humana que creo que no está bueno, entonces también eso, ¿no? La posibilidad de que uno pueda determinar este catálogo de procesos es interesante y bueno, el sistema de costos es como dice Martín, no es por usuario, no es que nosotros cobramos $100 por usuario, sino que generalmente es una implementación donde ustedes pueden usar el catálogo de procesos que nosotros tenemos, se puede contratar un proceso a medida que solamente se cobra por el esfuerzo de adicionar ese proceso a la plataforma y después hay un costo que generalmente ronda entre $200 y $300 para empresas medias de consumo, ¿no? Obviamente después depende obviamente del consumo, si es una empresa muy grande va a consumir todavía más, pero en líneas generales se da un plan inicial que tolera que se ejecuten los procesos estándar que suelen tener las pymes. Ese es un poco el sistema que tenemos para lo que es la venta. Y generalmente la mayoría funciona igual, no es que nosotros lo estemos así, la mayoría trabaja de esa manera. Luis, hay ah, varias preguntas. ¿Vos preferís que te sí. las haga ahora? O, porque recién Martín habló de la de Jessica, pero está Nancy que también pregunta. Además, Jessica también agregó si se puede integrar con Arca. Pero, por Uh -huh. ejemplo, Nancy, ¿cómo se aplicaría en un centro de capacitación? Jorge, ¿cómo se diferencia de los sistemas de gestión? Que puede listar facturas de cualquier forma. Bueno, hay varias, ¿eh? Ok. Bueno, si les parece, termino que me quedan algún slide para ver Dale. si se responde alguna y a lo último debatimos sobre las consultas que están, ya las que me dijiste están muy buenas, así que las vemos ahora en breve. Ok. Bueno, luego de mostrarles un poco la plataforma, esta comparativa entre ChatGPT y un sistema orquestador, en nuestro caso nosotros estamos mostrando el nuestro, pero no se queden solo, no es que le estamos diciendo usen el nuestro, sino que les estamos trayendo esa necesidad, creo yo, de migrar del chatbot tradicional a un sistema agéntico, y ahí donde aparece esto que les decía yo, ¿no? El tema de que el humano también pueda controlar lo que está generando la IA y que a nivel de empresa, cualquiera, digo, yo pueda entrar a ver qué está haciendo mi equipo, pueda ver cómo se ejecutaron las tareas, pueda ver qué respuesta les dio el modelo de IA para entender si lo que están haciendo realmente está aportando valor o no. Entonces ahí es donde aparece el human in the loop, ¿no? Yo de alguna manera tengo mi propia interfaz compartida entre todos mis colaboradores, accedo y reviso el proceso, reviso los reportes y demás cuestiones que pueda tener. También uno podría generar reportes a medida, que eso es algo que no se puede hacer con las herramientas de IA que existen hoy en el mercado. Y también, como le digo, pueden medir el tiempo que ahorra, ¿no? Porque cada una de estas tareas, yo, por ejemplo, mostraba comparativa de CVs, es algo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos, lleva 10 minutos, 15 minutos para ejecutar la lectura de esos documentos, entonces ahí uno puede llegar a medir, bueno, si yo ejecuto este proceso 50 veces, estoy ahorrando 3 horas, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de los dashboards que uno podría llegar a crear y realmente ahí detectar el ROI, porque como les digo, es muy difícil de darse cuenta a veces cuál es el retorno de la inversión.
Bueno, acá hay una cuestión de arquitectura, esto ya lo estuve hablando, no los voy a aburrir. Sí hay una de las preguntas que habla de integraciones. Estos sistemas, sea el nuestro o cualquiera, están pensados para integrarse contra todo lo que ya existe, porque la idea es que sean una capa de automatización sobre las herramientas que ya existen. AFIP, obviamente sí, para lo que es facturación electrónica, SAP, Tango Gestión, obviamente Excel, todo esto termina generalmente exportándose en Excel, lo cual permite que se pueda integrar con cualquier sistema de gestión o RP que tenga integraciones con Excel. Si no tiene una API, la mayoría tienen para integrar con Excel. Se puede integrar a Drive, a SharePoint, a WhatsApp, a Mercado Pago, a Utrack, o sea, Jira, y a otros más. Digo, estos son un poco los más emblemáticos que nosotros solemos integrar, pero la realidad es que cuando uno trabaja en este tipo de desarrollos, le permite que el proceso en determinado momento genere una integración contra cualquier sistema que tenga una interfaz o, en el peor de los casos, genere un Excel, exactamente con el template que necesiten para exportarse e importarse en una plataforma. Por ejemplo, SAP podría generar un TXT también. En algunos casos nos ha pasado que no había una integración directa con SAP o con Tango, y lo que terminamos haciendo es dejándole, una vez que los proveedores subían todas las facturas en el formulario que yo les mostraba, generaba el Excel, se exportaba y así como estaba se tiraba en Tango y se subían todas las facturas de forma automática, porque Tango no tiene hoy en día una API o una integración por web service que permita cargar las facturas, pero sí lo se puede hacer por Excel. Entonces ahí también aprovechamos la integración por Excel. Y lo mismo, por ejemplo, si ustedes tienen un proceso que de alguna manera llega a un punto que tiene que emitir una factura, también nos podemos integrar con el web service de AFIP y el agente ejecuta esa tarea con esto que les mostraba al principio, que son estas manitos que decía yo, emite la factura, AFIP devuelve el PDF con la factura y la deja junta en el proceso. Así que ahí también respondo un poco eso de la integración. Bueno, acá un poco más lo que fuimos hablando, esto de que se pueden generar roles dentro de la plataforma, entonces uno le puede decir, bueno, a Juan le doy solo acceso a los procesos de recursos humanos, a María le doy acceso a los procesos de soporte, entonces de alguna manera también empieza a controlar qué ve cada uno, y después puede tener un administrador que ve todo o algún tipo de perfil de control que pueda ver todos los procesos y todo lo que sucede en la plataforma. Obviamente todo esto tiene sesiones. Y también esto que les mostraba de poder ver que la auditoría lo que está pasando. Luis, Eh, Luis, sí, retomo una pregunta de Jessica que me sí, parece muy sí. buena. Eh, ¿qué estimación puedo tener de justamente esto, de lo que vas a hablar de costos, ¿no? Ujú. Eh, depende, bueno, depende cuánto uso, cuánto puedo estimar de costo mensual y demás, y para qué. ¿Puede ser? Sí, claro. Les doy un ejemplo más o menos de una empresa de 50 personas, como para que, digo, poner algo tangible. Eh, un sistema agéntico para ejecutar aproximadamente los procesos que puede tener de recursos humanos, administración, finanzas, soporte, por ejemplo, pongamos esos cuatro, como les decía, ronda entre los 300 y los $500, un sistema de este calibre, digo, ¿no? Para una aproximación que tengan, ¿no? Esos son los procesos básicos. Y después ustedes tienen un proceso muy específico que tiene, no sé, proceso de línea de producción o proceso donde ya tienen otra complejidad, no sé, donde hay que subir, por ejemplo, etiquetas y que esas etiquetas se lean automáticamente y empiezan a hacer procesos muy, muy a medida. Ahí lo que tiene es un costo de desarrollo de ese proceso, porque no va a ser un proceso que sea de los básicos y se va a tener que pensar para el negocio concreto. Y ahí depende la cantidad de horas, o sea, no, ahí hay que verlo en caso concreto, pero en líneas generales, para que tengan en mente, va entre 300 y $500 lo que son los procesos básicos que suelen tener todas las compañías, y después cualquier otro proceso por fuera se suele cotizar a medida porque hay que poner a alguien técnico que se siente, entienda el proceso, lo desarrolle y lo inyecte en la plataforma para que ustedes después lo vean con la misma interfaz, que tenga la misma auditoría y demás. Pero bueno, ahí ya depende, si es un proceso que son 10 horas, 20, 30, lo que se cotiza son horas de desarrollo en ese caso. Ok, ok, perfecto. Bien. Esto es lo Eh, que decíamos de costo por uso y no sin licencia. O sea, ustedes pueden tener 10.000 usuarios y no le van a cobrar $100 por usuario, sino que si alguien no la está usando, no van a tener ningún costo. Va a ser un usuario más en la plataforma
que va a poder listar los procesos, ver información, pero si no ejecuta nada no va a consumir nada. Dentro de la licencia que ustedes tienen global de la plataforma, va a estar cubierto la generación de usuarios sin límite. O sea, no es el tema de la cantidad de usuarios, sino cómo haces que la plataforma trabaje. Claro, y ahí es donde se ahorra mucho dinero, porque yo estoy solamente ejecutando los procesos que realmente aportan valor. No es que le dé una licencia a alguien que está pidiéndole que redacte un mail y esa es la única tarea que puede llegar a estar haciendo. Que nos ha pasado en un montón de empresas donde empezamos a hacer esta consultoría y detectamos que estaban gastando miles de dólares en licencias y muchas de ellas no se estaban usando. Entonces acá, si no la usan, no pasa nada, porque mientras no ejecute procesos, no les está consumiendo tokens, y no genera ningún tipo de costo. Y otra pregunta, entonces, aprovecho. Sí, sí, obvio. Suponte que soy una empresa y quiero empezar con el tema de utilizar una plataforma y sistema agéntico, ¿sí? Ujú. ¿Cómo sería el proceso? Vos irías a la empresa, te uso de consultor, ¿no? Vos Sí, irías a sí. la Mm. empresa y me decís, ¿qué querés hacer? ¿Sí? Me vas a investigar qué es lo que tengo y en función de eso me decís, mira, si querés obtener tal resultado, tal otro, te puedo hacer como una especie de... Y además ayudarme a que justamente no gaste plata en cosas que después pienso, ¿para qué gasté esta plata? No me sirve para nada. ¿Qué dirías vos? Claro, es exactamente eso. Por eso digo, hay empresas que tienen su propio equipo de tecnología y quizás muchas veces el día a día los corre de esta situación. Entonces, como yo digo, si yo estoy a cargo de un determinado departamento, no sé, estoy trabajando en recursos humanos y siento que puedo automatizar procesos para no hacer tareas repetitivas, para dedicarle tiempo a lo que realmente aporta valor y no estar analizando, por ejemplo, currículums. Y quizás en vez de pedir una licencia, lo que tengo que hacer es pedir que de alguna manera ese proceso se automatice en un sistema agéntico. Entonces, después, si es un proveedor externo, será un proveedor externo que haga de consultor y los asesore y les genere estas plataformas como estamos mostrando nosotros, o el mismo departamento de IT que sabe programar, genere algún tipo de proceso, y les otorgue una interfaz donde el proceso tenga un poco más de control. Es como cambiar la mirada. Hace unos meses atrás las empresas que hacían, bueno, pide una licencia de ChatGPT. Hoy en día esa mirada con una empresa que tiene 50 empleados y tiene que darle a los 50 licencias y le va a salir mucho más costoso que hacer estos sistemas que yo le menciono. Quizás al principio, como había uno o dos que tenían licencia, no se sentía tanto, pero ahora todo el mundo quiere tener licencia de inteligencia artificial, porque es la experiencia nuestra, digo, ahí no estoy, no me estoy saliendo de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Poder tener alguien que los acompañe, si es un partnership tecnológico, si es el departamento de sistemas internos, pero es como cambiar el foco, ¿no? Es decir, no pensemos en licencia, pensemos en el proceso, quién lo va a usar, cómo se va a ejecutar, qué datos va a utilizar, qué datos sensibles va a tener y hay que de alguna manera evitar que lleguen a la nube si es necesario. Nos pasa en cuestiones de salud que hemos implementado este sistema donde los médicos generan diagnóstico y obviamente nadie quiere que una historia clínica quede en cualquier nube de Estados Unidos o de China o del modelo que usen, y pues se pueda saber, alguien pueda llegar a saber qué patología puedo llegar a tener yo. Entonces ahí donde aparece también esto de, bueno, mando el diagnóstico, pero le extraigo el nombre, el apellido, el DNI, el quit, todo lo que pueda relacionar a esa persona con ese diagnóstico. Entonces lo único que resuelvo es una respuesta a la IA que me puede decir, dar una ayuda diagnóstica, pero nunca va a quedar en ningún lado la información más que en la base de datos interna de la empresa. Entonces también ahí empezás a tener otro tipo de herramientas. Es como cambiar la mirada, porque después el costo, si uno dice, bueno, tengo que pagar 100 licencias, es el mismo que contratar a un consultor que te asesore, que te vaya llevando por un camino de agentificación y te va a quedar algo mucho más estable. O sea, un poco la conclusión de esto es contarles que hay que correrse un poco del chatbot y empezar a pensar otro tipo de solución. Ok. Nosotros como metodología hacemos un assessment, ¿no? de esos Ujú. procesos Tal cual. que, digamos, me animo a ofrecerles, digamos, hacer a los que estamos en el webinar, hacer un assessment gratuito para poder cuantificar qué significa, ¿no? Automatizar un proceso, poder poner en peso, ¿no? De decir, che, ¿qué tan grave es esto? Bueno, capaz que no es grave, capaz que es muy Claro. fácil de automatizar. Sí, digo, a veces Buenísimo. uno por miedo o acostumbrado a que capaz que alguien quería desarrollar algo antes, era muy costoso y llevaba un año de desarrollo, un montón de perfiles,
hoy en día eso se simplificó mucho y hay que aprovechar esa simplificación para aplicarlo ya bien desde el principio. O sea, uno piensa un proceso, ya lo piensa con IA, ya lo piensa de alguna manera controlado, analiza los costos, por eso esto de animarse, digo, y a veces nos pasa mucho que, no, pero esto me vas a decir que tengo que poner un equipo de desarrollo, tengo que estar 6 meses, y hoy en día no es así, cambió mucho lo que es el desarrollo, entonces la recomendación es esa, ¿no? Sacarse los sesgos quizás del pasado y pensar con otra mirada, ¿no? Fantástico, Acá fantástico. tenemos otra pregunta, Luis, de Nancy Ujú. Gómez, que dice, ¿cómo se aplicaría en un centro de capacitación? Yo Está buena. me imagino varias cosas, ¿no? De hecho, se pueden generar capacitaciones, ¿no? Hemos generado para una empresa los manuales de forma automática con un proceso de IA, pero no sé si querés contar un poco más. Sí, sí, está buenísimo lo que decís. Se puede aplicar para lo que sea capacitaciones, uno podría generar, como decía Martín, documentados automáticos en base a la información que uno puede llegar a tener no sé, por ejemplo, este caso nos pasó con una empresa que tenía que capacitar a los empleados de cuestiones de seguridad e higiene. Y cada vez que había una modificación de la documentación que venía de la filial de México, eh, tenían que generar un manual nuevo. Entonces tenían que entrar a la información que le enviaban, analizarla, bueno, le llevaba un montón de tiempo y terminar un PDF con cierta estructura, con un manual de marca y demás. Y automatizamos eso y todos los manuales de capacitación se hacen automáticos con un procesito como yo les mostraba, que lee la información de la base de conocimiento, ellos le van tirando en un drag and drop, le tiran toda la información y el agente lo que hace va leyendo esa información y ellos le piden, necesito armar un manual de tal temática, el agente busca qué información tiene, le genera un manual y ellos validan si está ok o si no lo pueden iterar y le pueden decir no, le falta determinada cuestión, entonces les ahorra un montón de tiempo porque ya les deja listo, aunque les deje listo la primera versión y ellos después tienen que modelizarla de alguna manera, ya les ganó un montón de tiempo buscándole en la base de conocimientos que le crearon, generando la parte visual, generando también gráficos o diagramas, porque también pueden utilizarse para generar diagramas. Y también puede llegar a utilizarse para lo que es el seguimiento, ¿no? Tener un proceso que analice si uno está usando algún sistema de tipo campus, hay muchos, pero también podría hacerse un agente que de alguna manera vaya haciendo un seguimiento de ese proceso, de hasta dónde llegó el avance del alumno, o también cuestiones de, digo, de analítica de determinados datos de la empresa para generar lo que son cápsulas de información, empresa o organización, digo, puede ser cualquiera alguien que tenga una base de información de manuales, de catálogo de productos y demás, y que genere algún tipo de cápsula, nosotros le llamamos, y te vaya armando videos, audios, imágenes, PDF, PPT, o sea, es infinito lo que se puede hacer. Los procesos a medida son infinitos. Ahí donde digo que hay que entender la problemática y nosotros le decimos cuál es el mejor camino. Nosotros o cualquiera que trabaje con un sistema agéntico le va a pasar lo mismo. Va a hacer un assessment, les va a decir, bueno, esto lo resolvemos de esta manera y no les va a decir contratate 10 licencias de cloud. O sea, le va a decir, lo vamos a resolver de esta forma, lo vamos a controlar de esta otra y les va a quedar el proceso. Pero bueno, los ejemplos son infinitos como problemáticas. Así que Eh, te para lo que sumo es ahí, Luis, el hecho de lo que son las normas ISO, ¿no? A veces y la documentación. también. Estoy atando el tema de capacitación con las normas ISO y a veces uno podría tener acá también el historial de lo que son las capacitaciones y la documentación para que cuando venga el auditor de ISO uno le puede mostrar todo el historial de trabajo y de capacitaciones apoyado en una herramienta como esta. Ahí Así que Sí, sí, Jessica vuelve, nos está bombardeando, está buenísimo. Dice, ¿podemos agregar seguimientos de KPIs con dashboard incluidos? sí. O- Eso es clave. Y sí, la verdad es que es una pregunta muy buena. Y es un poco lo que les comentaba yo de armar estos dashboards. Yo acá tengo uno de ejemplo básico, pero uno podría armar el dashboard a la medida de lo que quiera. Podría tener los KPI
con los objetivos y demás, y que acá lo que dice gestión de ticket de soporte sea un KPI puntual que salga de la ejecución de los procesos, o sea, eso es lo bueno. Como esto, un sistema de este calibre lo que hace es leer la información de los procesos, puede de la misma manera generar reportes, ¿no? Decir, bueno, no sé, me imagino que si se enviaron documentos o si se envió, no sé, facturas, ¿qué porcentaje de facturas se procesaron? Bueno, ya tenés un porcentaje de las que se procesaron automáticas y cuáles no se pudieron procesar porque no se enviaron bien los archivos o el archivo estaba corrupto. Digo, también rápidamente podés ver si tus proveedores te están enviando la factura de forma correcta. También podrías ver cuál se rechazó, porque podrías tener también un rechazo dentro del flujo y de esa manera también tener una métrica automática. Las métricas, como les digo, va a ser a medida de cómo queda ensamblado el sistema agéntico, porque cada empresa puede usar un sistema que tenga N cantidad de procesos y después va a tener métricas que estén relacionadas a esos procesos. Si es una empresa capaz que solamente hace recursos humanos, los KPI que tendrá estarán relacionados con eso. Si es una empresa de finanzas, estarán más relacionados con eso. Y ahí donde pues, se pueden armar estos dashboards, como estoy mostrando acá uno muy básico, pero pueden ser de lo que quieran. Digo, estas CARs podrían tener los análisis que sean necesarios. Me Fantástico. quedo una que de Jorge, que creo que no la entendí, pero capaz que vos la entendés, que nos dice, ¿se puede utilizar un Excel para que haga, por ejemplo, la tarea de aprobación en un sistema ajeno a la empresa? Sí, Eh, sí, o sea, mientras el sistema ajeno tenga alguna manera de conectarse, cualquiera sea una base de datos, una API, lo que sea, digo, cualquier forma, o eventualmente también podría la gente hacer lo que es un RPA, que es como hacer un bot que termina ejecutando visualmente como si fuera un humano, no es lo más recomendado. Hoy en día la mayoría de los sistemas tienen algún tipo de integración, pero la gente podría consumir como dato, como les mostraba yo en el sistema, digo, un proceso que de alguna manera recibe un archivo, uno sube el Excel a ese proceso que sea el nombre que tenga el proceso, lee el Excel, analiza la lógica, ahí donde nosotros le podemos establecer reglas, uno puede establecerle reglas de negocio, procesa ese documento y después le pega al servicio externo como sea, si hay una API o si no hay una API, nosotros también los podemos acompañar en desarrollar ese conector. En líneas generales, hoy la mayoría de los sistemas tienen una integración. Es muy raro que un sistema no tenga una forma de integrarse, pero sí, También totalmente se puede hacer ese proceso. podríamos ir alimentando un Excel, por ejemplo, un Excel que esté en Ujú. algún lado, lo podemos ir completando con información de un proceso. Claro. Sí, sí, como les mostraba el proceso de facturas que terminaba eh, exportando un Excel, siempre el Excel nosotros lo tenemos por defecto, digo, ¿no? Porque es la solución a veces a todos los problemas, medio en chiste, pero medio de verdad, donde uno puede generalmente o importar o exportar un Excel, siempre va a estar disponible en este tipo de sistemas, porque hay muchas cosas que hoy en día siguen haciéndose en Excel, entonces es una manera también de pasar del Excel a la automatización, pero sin perder la forma en que lo venimos haciendo. Ok. Claro, acá Bueno, Jessica nos consulta, ¿está construido en N8N? La respuesta es no, pero no sé si querés contar un poco más, un Luis, cómo. segundito. Yo diría que vayamos redondeando y cerrando por si se nos Dale. corta el Zoom, ¿saben? Entonces me gustaría que ¿Querés poner el Martín y QR? Luis hagan como un cierre, que le Sí, contestan a Jessica, por supuesto, pero y hacemos un cierre, ¿les parece bien? Yo digo para que no se nos corte. Perfecto. bárbaro. Bueno, sí, tomo esta pregunta también para dar de cierre. Está buenísima, evidentemente Jessica conoce bastante de lo que es el mundo de automatización. No está sobre N8N, o sea, esto es una evolución, digamos, de N8N, por decirlo de alguna manera. Hemos usado mucho N8N y también la dificultad que nos dio N8N para automatizar procesos nos llevó también a generar nuestra propia interfaz, donde podemos verlo como nosotros queremos, que el usuario final lo termine viendo en la usabilidad, algo sencillo, como mostraba yo, algo más acostumbrado a lo que es un sistema web. N8N es como, son muchas cajas de información y son como arañas de información donde tenés que ir armando los procesos. Acá la ventaja es que no, esa parte existe, está en el background, la, se, se genera una única vez, lo hace una persona técnica y después el proceso para el usuario final es tan fácil como arrastrar, soltar archivos, subir un Excel, descargar un Excel, generar un formulario, digo, todo lo que hace en cualquier sistema,
pero acompañado de todo el sistema agéntico atrás que va resolviendo determinadas tareas con IA. Pero es muy buena la pregunta porque el corazón de esto es muy parecido. Digo, no es N8N, es una solución propia, pero también podría hacerse con el N8N y sobre N8N adicionarle una capa de interfaz, donde el problema que tenemos es que es difícil usar N8N. O sea, una persona que, por ejemplo, alguien de recursos humanos que solamente se dedica a otra función, no tiene el conocimiento técnico de usar un HN. Esa, como O conclusión, tal un vez, poco, o tal sí, vez si cada uno en la empresa genera un N8N, empezás a tener un problema de gobernanza, o sea, también. dónde están las cosas, de qué manera, cómo están configuradas, cómo responde, digamos, con, con tu información de marca o sin tu información de marca, ¿no? Hay un montón de problemas de gobernanza ahí. Ok, Entonces, la idea de esta plataforma era justamente, o que lo piensen de esa manera, digamos, que les quede la inquietud, la gobernanza, para que cuando piensen las soluciones las piensen con trazabilidad, con gestión de costos, ¿no? Y gestión de la información también, como contaba Luis. Esa es un poco la inquietud que les queremos dejar, porque vienen tiempos de mayor velocidad, ¿no? claro. con la IA. Así que nada, Tal cual. Bueno, para ir cerrando, Javier, digamos, y sí. agradecer a todos los que participaron. eh, espero haber dejado, es que hayamos dejado un eh, valor agregado Mira, para me parece, Martín y Luis, que fue buenísimo. Y como hablábamos al principio, yo creo que esto da para extenderse mucho más. Así que, por supuesto, invitamos a todos los que quieran continuar, que bueno, podemos por ahí con Martín y Luis armar por ahí encuentros por ahí para desarrollar un poco más el tema o profundizar en algunos aspectos, porque me parece que da para mucho esto, ¿no? Un webinar es como una pequeña introducción al tema. Así que, la verdad, lo que quiero es agradecerles a todos los que estuvieron presentes, a los que están, a vos, Martín, Luis, la verdad que la explicación estuvo fantástica. Yo entendí, lo cual ya quiere decir algo, sí, que estoy tratando de entender. Así que me parece fantástico. No sé si quieren decir algo más y si no, vamos, cerramos. Yo redondeo la idea un poquito. La verdad que está genial, 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 genial. Los felicito. Yo trabajo en el mundo pyme y la verdad que me vengo encontrando con bastantes desafíos. La verdad que es una solución súper, súper buena para la pyme que no tiene eh, no hay grandes conocimientos de inteligencia artificial o tal vez dicen quiero implementar. El problema que yo detecto es, sí, yo quiero inteligencia artificial y tienen un quilombo de datos, o sea, Ujú. no tienen base de datos construida. Entonces, nada, me parece que también como punto de inicio para construir una buena base de datos, me parece que está espectacular lo que armaron. Así que los felicito y obviamente que voy a estar en contacto con ustedes. bueno, Jessica, Buenísimo. muchas Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias, Jessica. Sí, sí, tal bueno. cual. Lo resumiste bien la problemática, así que nada, muchas gracias. Sí, buenísimo. Bueno, de nuevo, muchas gracias Martín, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Espero que ganemos hoy. Y bueno, seguiremos con estas actividades de la Cámara Pyme de Pilar, ¿ok? Y cerramos Muchas aquí. gracias por el espacio. Bueno, Muchísimas gracias. Que tengan buen día a Un todos. abrazo. Chao, chao a Lo chao. Buen mejor día para todos. para hoy. todos. Adiós. Chau, chau.